2-2, dúo-dúo. Quiero medir bien mis palabras para que no sean mal interpretadas y mal utilizadas, sino dentro de lo posible quiero ser respetuoso porque soy respetuoso, pero hay allí factores muy drásticos o posturas muy drásticas, muy extremas, susceptibilidades muy fuertes. El hecho de que, por ejemplo, yo sea güero, que yo sea blanco y que yo hable del mexicano, siendo yo mexicano, estaría yo también hablando de mí. Pero esto hace también o cabe la posibilidad de que haya personas que lo quieran utilizar para mal y que tomen a mal e interpreten a mal mis palabras cuando en realidad no tienen la más mínima intención de ofender, sino que son palabras cuidadas, pero que están muy analizadas. O sea, yo he estudiado y he analizado muchos factores sociales, ideológicos, políticos, que me permiten llegar a estas conclusiones. No que sean prejuicios y que por ello sean discriminatorios, no. Yo con mis reflexiones busco enriquecer, no empobrecer, busco enaltecer, busco motivar a que los mexicanos continuemos con el desarrollo de nuestra inteligencia y continuemos con el desarrollo de nuestro propio progreso, tanto personal como colectivo. Entonces hago esta aclaración. Notar la gran diferencia entre el mexicano contemporáneo y el mexicano antiguo, o lo que fue el mexicano antiguo, es demasiado contrastante. El mexicano contemporáneo le encanta ser alcohólico. El alcoholismo lo trajeron los españoles, junto con las ratas y los piojos y la viruela. El alcoholismo, no podemos sentirnos identificados con el alcohol. Aunque el mexicano contemporáneo sea Pepe Botellas, no podemos sentirnos identificados con el alcohol, porque el alcoholismo no corresponde a una identidad nacionalista o nacional del mexicano antiguo. Será otro tema. Pero hay mucha diferencia. El mexicano contemporáneo ahora es Pepe Botellas. Antes el mexicano antiguo era más científico, más trabajador, enfocaba su fuerza, su inteligencia en un bien colectivo y en un desarrollo tanto intelectual como desarrollo social. Era un guerrero. Pero ¿por qué surgió entonces esta diferencia? Por la invasión española. También por una degradación de la autoestima del mexicano. Tan importante es esa pérdida de amor propio y de autoestima del mexicano que yo escribí este pequeño libro, que se llama Seres Extraños. Aunque es un libro infantil, en realidad es una contribución que yo quise hacer al bien social o al bien colectivo. Es un libro que trata acerca de la autoestima, del abuso y la violencia, orienta contra el abuso y la violencia. Porque, ya lo decía Octavio Paz, el mexicano es un hijo de la chingada. Es decir, la madre del mexicano fue chingada, fue violada, y su representación social sería la Malinche, que es la chingada. Entre las ofensas que nos hacemos los mexicanos, entre las más grandes ofensas está el decirte hijo de la chingada. Es decir, hijo de la Malinche, hijo de la que fue violada.
Y en el mexicano existe un trauma muy severo de violación. Se siente socialmente violado e incluso sigue repercutiendo ese trauma, de tal manera que sigue repitiendo constantemente esa violación, ese abuso. Selecciona a su violador. Va cada sexenio, cada 6 años, va a seleccionar quién va a ser su violador. Entre las contiendas políticas lo que se te expone es: ¿quieres ser violado? ¿Quieres ser chingado? ¿Por este o por este? Y el mexicano va voluntariamente a votar quién va a ser su nuevo violador. ¿Por qué? Porque está repitiendo su mismo trauma. La violación que cometió en el ideario colectivo de Hernán Cortés a la Malinche. Hernán Cortés, y lo digo con todo el respeto que me merece también la sangre española que tengo y que tenemos la mayoría de los mexicanos, porque ya no existen indígenas puros, pero Hernán Cortés, aunque sea un héroe nacional de España, Hernán Cortés chingó a la Malinche, violó a la Malinche, y de eso provenimos, y eso lo analizó Octavio Paz. Por eso escribo este libro, pero después hablaré con él, hablaré de él, hablaré con el libro y también hablaré del libro, pero eso será después. Lo que ahora pone en la mesa esto es un tema mental, un tema ideológico. ¿Qué hizo que el mexicano pasara de ser un ser inteligente, creativo, esplendoroso, a ser, con el perdón de la palabra, pero no con el perdón de la palabra, con el perdón de quien me escuche y de quien esté viendo este video, pero cómo pasó de ser un colectivo y un individuo esplendoroso a ser un individuo y un colectivo mediocre? Y no estoy utilizando en términos peyorativos la palabra mediocre, porque mediocre es una creencia a medias, un credo a medias, un esfuerzo a medias. Yo iba a ser un gran corredor profesional, pero me chingué la rodilla, ya no lo soy. Yo iba a inventar la vacuna del coronavirus, pero me chingué la rodilla. Ya íbamos a ser el cuerno de la abundancia, pero hubo una devaluación. Ya íbamos a salir de esta crisis y de este atolladero, pero pasó esto, siempre quedándonos a media, siempre, siempre como colectivo, siempre a medias, siempre a medias. Dice Juan Bañuelos: ando buscando a un pueblo, habla. Pero antes de esa parte dice, el poema se llama El Mapa, búsquenlo ustedes. Es muy, muy bonito, es hermosísimo ese poema. Habla acerca del colectivo social. Pero dice, es un país en que lo pisan botas, se le cierran puertas. Y es cierto, el propio mexicano le encanta cerrarse las puertas. El propio mexicano interfiere. El propio mexicano se viola a sí mismo. Le encanta el incesto, le encantan las enfermedades autoinmunes, agresión de sí mismo para sí mismo. Si un vecino pone un puesto de sándwiches, de memelas, de lo que sea, el vecino de la casa siguiente también lo va a poner. No porque se le haya antojado obtener el dinero o porque quiera progresar, sino porque se quiere chingar al vecino, porque necesita chingarse a ese vecino para creer que es mejor que él. Y es ahí donde viene el poema de Juan Bañuelos. Se le cierran puertas, lo pisan botas. El mexicano se chinga a sí mismo, se viola a sí mismo.
y siempre queda a medias por sí mismo. El mexicano se hace mediocre a sí mismo. ¿Qué pasó entonces? Lo trato de responder y busco la respuesta y doy la respuesta de lo que yo considero en este libro. Mi primer libro, Dos vientos de lluvia. El segundo, Seres extraños. El único a color. Muy bonito. Merece que yo hable de él después, porque es para niños. Y este es mi tercer libro. Este puede ser leído con el cuarto libro con el que termino la saga de decodificación de códices. La novela se llama Los días previos al sacrificio. Pero este es el tercero. Y en este explico cuál es la ideología del mexicano originario. ¿Cuál fue el cambio y cuál fue la ruptura de esplendor? ¿Dónde está esa ruptura? ¿Cuál fue la partidura que se hizo? Está en la ideología. En este libro analizo la ideología del mexicano originario. Su ideología le permite ese esplendor. No solamente su inteligencia, sino también su ideología de poder, su ideología de esfuerzo, su concepto de sí mismo que tenía valía y amor propio, auténtico y verdadero, sin necesidad de pisotear a otro. No, sino un valor por sí mismo. Eso en psicología se llama autoestima. Tenían autoestima porque se les motivaba a ponerse al nivel de los dioses. Si nacías en determinado día, en determinada fecha, se te asignaba un nombre. Ese nombre estaba compuesto por un número y por un símbolo. El número abarcaba entre el 1 al 13, cualquiera de los 13 números. Y el símbolo era uno de los 20 símbolos sagrados. Cada uno de los 13 números representaba un aspecto del sol. Y cada uno de los 20 símbolos sagrados representaba a una deidad. Había 10 deidades principales. Esas deidades principales podían duplicarse o triplicarse. Por ejemplo, el sol y la luna, junto con la tierra, eran deidades que podían tener diferentes manifestaciones. Por poner un ejemplo, la tierra, que era una deidad principal, representada por el símbolo cocodrilo. Ese símbolo cocodrilo se dividía, ese símbolo cocodrilo representaba a la tierra entera, como esfera, llamémosla así para concebirlo. El planeta Tierra entero. Pero se dividía en la tierra de los vivos y en la tierra de los muertos. Es así como esta división lo volvía una deidad con 3 manifestaciones distintas. No quiero que se confunda con la trigonía o la trilogía del Dios judeocristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tiene absolutamente nada que ver. Porque había dioses que nada más se duplicaban. Por ejemplo, el año se dividía nada más en estación florida y en estación de sacrificio. Y nada más se duplicaba. Entonces, no tiene nada que ver con la deidad católica. Entonces, la Tierra existía como planeta entero que se dividía en la tierra de los vivos, la tierra de los muertos.
Ahí ya son 3 dioses. Pero había otros dioses. Solamente son 10 los dioses principales. En cada símbolo, cada símbolo representa a una de esas deidades. En el momento en que nacías se te asignaba un número de acuerdo al calendario, pero se te asignaba un número y un símbolo de acuerdo al día que calzaba. Es decir, nacías un día 13 cocodrilo, ese iba a ser tu nombre. El 13 representa un aspecto del sol y el cocodrilo representa una deidad. Es el símbolo sagrado que representa una deidad, correspondiente al planeta Tierra por entero. En el momento en que nacías, ya te exigían socialmente que tú te pusieras al nivel de la deidad que tiene tu nombre. Es decir, nacías un día 13 cocodrilo, tienes que ser como el sol en este aspecto y como el planeta Tierra. No estaban esperando que Dios se volviera a tu imagen y semejanza, no. Te exigían a ti que te pusieras al nivel de un Dios, que te esforzaras, que no te quedaras a medias. Si a un mexicano antiguo le hubieras dicho, es que yo iba a correr el maratón de Cuba, pero me chingué la rodilla. ¡Esfuérzate, cabrón! ¡Esfuérzate! Ponte al nivel del sol. El sol cruza el inframundo. Tiene que pelear con la muerte. El sol muere y renace. Ponte al nivel del sol. Se te chinga la rodilla, encuéntrale la solución. O te cortas la pierna, te mochas la pata y te pones una prótesis, pero hazlo. Mentalidad, decía una tía que ya murió. No, creo que era mi bisabuela. Dice, hay que tener pozolencia. Bueno, pues precisamente eso es lo que se buscaba en la ideología de los dioses. Tener pozolencia, tener inteligencia, tener ímpetu, fortaleza, porque hay que analizar que los dioses eran dioses muy poderosos, eran susceptibles de morir, claro que sí, porque la muerte es parte de la vida misma. El sol moría al cruzar el inframundo, la luna moría al cruzar el inframundo. La tierra tiene su propio aspecto mortuorio, es representado, ya no tengo aquí el libro, pero la tierra tiene su aspecto mortuorio. Bueno, pero está aquí. Aquí. Este es el aspecto mortuorio de la tierra. O sea, la tierra también es muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida. Pero aún así hay que renacer. Entonces, esta ideología, aunque es compleja, aunque tiene su aspecto oscuro como el cielo mismo, porque el cielo también oscurece, pero aún así se te exige reivindicarte, esforzarte, se te exige ser esplendoroso como el ave quetzal, ser luminoso como el cielo iluminado, ser guerrero, no ser mediocre, ser guerrero como los grandes guerreros, como las grandes deidades guerreras, como el sol, como la lluvia, como incluso la madre del sol. Esta es la madre del sol, está apuntando así. Se rompió la piedra, se abrió la tierra, eso es lo que significa. Se rompió la mano del metate para que el maíz cayera al cielo. Este es un símbolo muy poderoso. Esta es la madre del sol que está diciendo. Se partió la tierra para que naciera el sol. Las propias mujeres tenían que ser guerreras. Las mujeres no iban a la guerra porque se les protegía o sobreprotegía. Ellas eran las dueñas de la vida. Entonces,
el hombre tenía que ser su guerrero, su defensor, se le protegía porque ellas son las dueñas de la vida, son las dueñas de la fertilidad. También había fertilidad masculina. Uno de los dioses de la fertilidad es la lluvia. El venado se le representaba con un gran pene, una verga enorme, porque era fértil y chorreaba y chorreaba. ¿Por qué? Porque el cielo llueve. Entonces también la fertilidad también es masculina, pero es principalmente femenina. Entonces se le sobreprotegía y se le protegía. Había todo una ideología que también hacía de la mujer una deidad, porque había diosas femeninas, aunque es un número más reducido, pero también había diosas. Y eso es también importante para la propia valía y para el propio amor que va a tener la mujer como mujer. No hay esa degradación en donde el Dios católico nada más es hombre, es un Dios homosexual porque Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí hay un ménage à trois en tres varones. No hay dónde está la mujer entonces, dónde está la diosa que va a servir de incubadora. Requieren un útero subrogado que va a ser María para que nazca el Hijo. Entonces, es la implantación, es la suplantación. Se borra toda esa ideología de crecimiento para imponer una ideología de dolor, de sufrimiento, una ideología que obliga a las personas a la medianía, a la mediocridad. La fuerza del cosmos, sabiduría de las 20 deidades primordiales y sus antiguos símbolos de poder. En este libro analizo los 20 símbolos sagrados del antiguo calendario de México. Y en él explico, a través de ellos, del análisis de estos símbolos, explico cuál era esa ideología de poder que logró que el mexicano antiguo llegara a ese esplendor. Yo pongo de ejemplo un experimento que cualquiera puede hacer en sus casas. Siembren una planta y a esa planta nómbrenla de manera positiva. Díganles palabras positivas. ¿Cómo va a crecer? A otra planta, nada más oféndanla, insúltenla. ¿Cómo va a crecer? Quizás sea más evidente con los animales. A un perrito, insúltalo, golpéalo, grítale. ¿Y cómo va a crecer? Va a crecer agresivo, como es el mexicano de agresivo. Oféndelo, patéalo, golpéalo, prívale de alimento, es decir, violéntalo. ¿Cómo va a crecer? A un perro chuléalo, admíralo, reconócele las cosas positivas. ¿Y cómo va a crecer? Es exactamente este ejemplo que cualquier persona puede poner en práctica con una planta, mejor con un animalito. No es necesario que lo maltraten. Pero es lógico y es comprensible el alcance de las palabras y de la ideología que nosotros manejemos. Es evidente sus repercusiones en las personas. Es por eso que existe ese gran contraste entre el mexicano antiguo y el mexicano actual. Y es evidente en el uso de sus deidades. Las deidades antiguas eran deidades de fertilidad, de abundancia, de fortaleza, de inspiración. En la invasión católico-española, europea,
se impone una deidad débil. Lo digo con mucho respeto, siempre respetando la ideología, las creencias de las personas. Yo el análisis que estoy presentando aquí es respetuoso, pero también muy claridoso. No tengo por qué reprimirme, porque al final de cuentas lo que estoy diciendo tiene bases científicas, puesto que me baso en el análisis de los símbolos. Es decir, me baso en una ciencia, no solo la lingüística, sino la semiótica. Respetuoso de las creencias religiosas, con mucho tiento, porque hay mucha gente delicadita, pero el Dios que fue impuesto es un Dios raquítico, flaco, escuálido, con las costillas pegadas, con el pellejo pegado a las costillas. Me parece que se quitó estas glándulas que ahora se operan para verse delgadas, las gorditas buenonas, o los gorditos buenones, porque también los hombres ya se las quitan, estas glándulas de aquí para verse menos cachetones. Cuálido, flaco, lánguido, desnutrido, así representado Cristo. Y no solo eso, entonces es un Dios flaco, debilucho, endeble, a lo mejor sí intelectual, porque ha sido representado así por el catolicismo, pero en realidad un análisis del discurso bíblico nos presenta a un Jesús inteligente, sabio, culto, pues sabe leer y escribir, y también rebelde, o sea, también valeroso, pero el catolicismo lo vuelve un Dios débil, languirucho, flaco, así lo representa. Y tras de eso, crucificado, independientemente de que haya renacido, independientemente de eso, es crucificado, es muerto. Todos los templos en México hacen culto a un Dios muerto. Imposible de concebirse en el México originario. El mito judeocristiano, principalmente el mito cristiano que retoma esta parte del Mesías para crear el mito crístico, refleja en realidad los mitos solares y lunares que retoman los hebreos del antiguo Egipto. Desde mi consideración, el mito crístico no es un mito solar como se ha planteado, es un mito lunar, puesto que la luna es la única que muere durante 3 días, que es la luna nueva. Y Cristo muere durante 3 días. El sol muere, pero solamente mediodía. Y aquí viene el contraste. Realmente murió, Cristo realmente murió, y se le implementa al mexicano que es un Dios muerto. Murió por 3 días, no importa, está muerto. Y no solamente eso, dentro del propio mito cristiano, la muerte es la catástrofe, no es parte de la vida, no, la muerte es un castigo. Dicen que Cristo ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y que los considerados malos van a ser condenados a la muerte. Ya pasó de la concepción de la muerte, pasa de parte de la vida a un castigo. La muerte se vuelve un castigo, ya no es un proceso natural. Para el México originario, el sol también muere. De hecho, en esta parte de aquí está representado el sol muerto, por eso tiene la mandíbula descarnada, y la luna también muerta. Y esta parte es el templo de la muerte. Ese lo analizo en mi primer libro, ese texto.
tuve que realizar este documento, por eso está tan... No es el original. Ese documento va a formar parte del acervo español. Desafortunadamente no ha sido valorado por los mexicanos y se va a ir a España. Pero bueno, ya después de eso hablaremos después. Entonces, el Sol muere, pero observemos algo muy importante. Tiene también su escudo y tiene su macana y tiene su pedernal. La muerte es un proceso natural, pero también es un acto de guerra. La muerte es una etapa de guerra para el Sol. En la muerte del Sol muere el cielo, muere la tierra, porque se oscurece. El cielo, en la noche, el cielo se cubre con la piel de un muerto desollado. Ese es el símbolo poético con el que se representa al cielo nocturno. Entonces, al morir el sol, porque está en el mundo de los muertos, al morir el sol, todo muere. Pero el sol está muerto porque está peleando. Está peleando contra la muerte misma, que es representada por Mictlantecutli. Mictlantecutli, llamado así en náhuatl, pero puede ser nombrado en cualquier lengua, de acuerdo a la fonética que utilice cada lengua. Pero eso es la deificación de la muerte. Entonces, el sol va a matar a la muerte. Fíjense qué concepto tan complejo, pero también tan poético. El sol mata a la muerte. ¿Qué es matar la muerte? ¿Qué es matar a la muerte? Es generar la vida. Entonces, el sol, guerreando, peleando, luchando para matar a la muerte, es el dador de vida. Es entonces una deidad de esplendor. No es una deidad crucificada, amartillada, no, destruida, despedazada, tentada por Satanás. No. El sol y la luna incluso, porque también la vemos en una actitud sacerdotal, aunque esté muriendo, aunque el sol muera, va a ser poderoso y va a ser guerrero y va a ser esplendoroso. Es decir, en cualquier circunstancia, en la más adversa, el ser humano tiene que ponerse a la altura de los dioses. Y eso implica que tienes que esforzarte y que tienes que ser valiente y que tienes que ser determinado y que no tienes que ser mediocre y que tienes que evitar ser pusilánime, ser débil, que tienes que evitar ser estúpido, ser dejado, sino que tienes que ser inteligente, tener posolencia como los dioses. Toda esta creación compleja de una ideología de poder es la que llevó a los mexicanos a ese esplendor. Porque solo con ese ímpetu, con esa fuerza, pues hasta motivacional, es más, hasta crearon el discurso motivacional, hizo que el mexicano cargara piedras y que las arrastrara. Imagínense cargar esas tremendas piedras. A lo mejor no las cargaron, a lo mejor las arrastraron, pero es decir, háganlo, hazlo, si puedes arrastrarlas, si puedes llevarlas hasta allá, si puedes crear, si puedes, ponte al nivel de los dioses, no seas mediocre, no seas estúpido, no te amartilles, no te crucifiques, no abras los brazos y dejes que te aten las manos, no.
Ponte al nivel de los dioses. En esplendor, sé luminoso, sé compartido, sé dador de vida, no dador de muerte. No interfieras en la vida de tu vecino, no. Sé esplendoroso para ti, sé luminoso para ti, pero también sé luminoso para los demás. No importa tu circunstancia. Después, espero darme el tiempo para poder analizar uno de los mitos más bellos, que es el Dios enfermo. Porque sí había una deidad, principalmente una deidad, que estaba enferma, que estaba escuálida, que era artrítica, que era muda y que estaba hasta ciega, porque tenía hasta los ojos de fuera. Sí existía ese Dios. Es el Dios enfermo y era representación del sol en decaída, el sol nocturno. Aquí está. Es uno de los mitos más bellos que existe. Este es el Dios feo. En el códice de la realidad sagrada, su representación es más clara. Es este. Qué pena que este libro no fue editado a color, pero bueno, si el mexicano no le gusta leer, menos va a comprar libros y menos va a comprar libros a color, pero bueno, en Seres Extraños sí viene a color. Aquí está. Tiene una mano como símbolo de que es mudo, las manos artríticas, el ojo salido, entonces está torcido, está ciego, está mudo, está de la chingada. Sí existe un Dios así, pero aún en esas circunstancias tiene que ser guerrero y también tiene que salir adelante. Entonces, a pesar de todos los impedimentos que se pueden tener, porque la vida por sí misma es difícil, por eso se motivaba a la gente a ser guerrera, porque por sí misma la vida es muy difícil y es complicada, entonces requiere fortaleza y valentía para enfrentarla. Y eso es lo que motivaban en su discurso los sabios del México antiguo. ¿En qué momento viene la decaída del gran esplendor del mexicano? En la implantación de una ideología de victimización, de culpa, de mediocridad, de dolor, de sufrimiento. Si todas las filosofías religiosas aspiran a ser como la deidad que representan, el concepto de Dios que se tiene, los mexicanos antiguos aspiraban a ser guerreros, fuertes, valientes, luminosos, esplendorosos. El mexicano contemporáneo aspira a ser crucificado, dolorido, amartillado, lacerado, humillado, vejado, golpeado. El mexicano antiguo buscaba su esplendor. El mexicano, después de la invasión católico-española, busca ser vejado, busca ser violado, busca ser chingado. Esta es la ideología que generó un México antiguo de esplendor. La del cristianismo es la ideología que implementó y que impuso al mexicano actual, iba a decir su mediocridad, pero no, su situación actual. Y todos sabemos cuál es la situación actual del mexicano. Ya no hay construcciones, de las grandes pirámides a las que estaban acostumbrados anteriormente. Ya no hay uso de la matemática.
sus propias tablas. ¿Cómo quisiera yo saber matemática profesional para poder decodificar las 8 primeras páginas del Códice de la Realidad Sagrada? Que estoy seguro que eran tablas específicas para la numeración, para la aritmética. Pero quizá, manchado ya por el cristianismo del que también provengo, pues me marcó para ser menos diestro en esas habilidades intelectuales. Este es el fin de la segunda parte, ideología de poder, el segundo motivo por el cual se consiguió el esplendor en el México antiguo. Los invito a que me acompañen a la tercera parte.